Pro-Social Work te invita a una conversación acerca de cómo mejorar el trabajo colaborativo, la inclusión en las organizaciones y la responsabilidad social. Cómo, desde el punto de vista administrativo, podemos salir del status quo. Pro-Social Work en formato podcast. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Videla y soy el gerente general de Pro-Social Work. Hoy día hablaremos de la responsabilidad social empresarial, un concepto que tiene muchas aristas y que es bastante bullado al día de hoy desde la perspectiva de entender la responsabilidad social que tienen las empresas en este contexto. Pero para poder entender bien el concepto tenemos que partir con su definición básica. Bowen en 1953 establece la definición de responsabilidad social como el conjunto de obligaciones que tienen los hombres de negocio al asumir la toma de decisiones. Pero también se le reconoce como la manera de seguir ciertas líneas de acción que son más bien deseables en términos de objetivos y valores de nuestra propia sociedad. Si nos quedamos en esta definición, podemos entender que durante la primera mitad del siglo XX, el concepto de responsabilidad social empresarial era muy incipiente. Y básicamente se comienzan recién los primeros trabajos a desarrollar ya desde 1930 aproximadamente en adelante, que empiezan a tratar este tema de la responsabilidad social. Entendamos sí el contexto en el que esto se da. Lo primero que tenemos que comprender para entender ese contexto es que existe una definición de empresa que desde el punto de vista de la economía define que existe una empresa desde la perspectiva de dos entes. Es decir, que una empresa se entiende tanto como un ente económico y como un ente social. Al parecer, en este último concepto es el que las empresas desde la segunda mitad del siglo XX en adelante han ido olvidando un poco y recién hoy día estamos retomando. El concepto establece como ente económico que las empresas se dedican al proceso productivo y como ente social que las empresas son simplemente una organización de personas que tienen un propósito común. Es en este marco de que las organizaciones son personas con propósitos comunes, es que nosotros podemos entender que se desarrollan dentro de la propia empresa relaciones sociales complejas. Pero al entender eso, podemos extrapolar esta situación y llevarla hacia el exterior y ver que las empresas en sí mismas establecen relaciones sociales complejas dentro de la sociedad. ¿Y esto por qué? Porque son simplemente otro actor dentro del contexto social. Entendiendo esto, podemos entender ahora que el origen de la responsabilidad social establecido durante la primera mitad del siglo XX se fija principalmente en la toma de decisiones de aquellos CEO, aquellos gerentes generales, aquellos directores de empresas, en el entendido que sus tomas de decisiones afectan al entorno no solamente de las personas que trabajan en la empresa, sino que a todo el entorno social. Es ahí donde nosotros tenemos que fijar uno de los primeros aprontes que podemos ver de la responsabilidad social con la ética. Desde el punto de vista de la ética es donde establecemos que existe una relación en la toma de decisiones que generan estas personas, dada la influencia que tienen estas decisiones en la realidad social. Y es ahí donde están establecidos los primeros trabajos que se desarrollan sobre responsabilidad social empresarial. Eso sucede durante la primera mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XX comienzan a ocurrir otros efectos sociales, o bien se comienzan a desarrollar otras conciencias sociales en estas relaciones sociales complejas, que hablan de otros elementos que se comienzan a incorporar en el concepto de responsabilidad social. Uno de los más relevantes se produce hacia la década de 1970. ¿Y por qué en esta década? Porque en esta década, luego de lo que fue la revolución hippie, el mundo entra en un proceso de conciencia respecto del entorno medioambiental
y los efectos que nosotros como seres humanos estamos entregando o le estamos generando a este planeta. Esta conciencia, que está relacionada con lo medioambiental, comienza también a impactar las decisiones que las empresas están tomando, por cuanto empezamos a entender algo que la economía ya había entendido unos años atrás, unos siglos atrás, y que los recursos con los cuales las empresas producen son muy escasos. Es en ese contexto de recursos muy escasos que comenzamos a entender como sociedad, como empresas, como personas, que lo que las empresas hacen o dejan de hacer impacta también al medio ambiente. Y por consiguiente se comienza a crear una conciencia relacionada con este impacto medioambiental que es recogido por la responsabilidad social. Y se comienzan a tomar decisiones que apuntan a generar procesos productivos más limpios, que apuntan a reducir los residuos que las empresas generan, o bien reutilizar aquellos residuos que se pueden reintegrar a los procesos productivos. Y ahí tiene un poco que ver también el desarrollo del concepto de economía circular, que se comienza a trabajar durante la última parte del siglo XX y que impacta muy de fondo todo lo que son los procesos productivos del siglo XXI. Hoy día, en la actualidad, estamos buscando la posibilidad de generar procesos productivos que sean circulares. ¿Qué quiere decir esto? Que las propias empresas se hagan cargo finalmente de los productos finales en su ciclo de vida final, cuando estos productos ya terminan su proceso, no solamente productivo, sino que terminan su proceso en el uso que a estos productos se les da, que las propias empresas los reconozcan y se hagan cargo de estos elementos. Y ahí es donde adquiere un mayor reconocimiento todos los que son programas, planes y factores de responsabilidad social empresarial, más conocida en la actualidad como responsabilidad social corporativa, porque ya el concepto crece. También tenemos que entender que en la última mitad del siglo XX no solamente comienza a desarrollarse en la década de los 70 el concepto del medio ambiente como algo muy importante en la toma de decisiones, sino que también las estrategias, el desarrollo de todos los grandes pensadores del mundo de las estrategias como Drucker, el mismo Porter, comienzan a visualizar en este elemento de responsabilidad social un elemento de agregación de valor dentro de las empresas. Sin embargo, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que justamente en este último periodo del siglo XX, la responsabilidad social empresarial se comenzó a visualizar más bien como un elemento de marketing para limpiar imágenes de empresas y también para hacer que la gente comprara más productos por el hecho de ser protectores del medio ambiente. Por ejemplo, ahí hay varios ejemplos que podemos entregar de campañas específicas que se hicieron sobre responsabilidad social de la época y que impactaron efectivamente la compra final de los productos de estas empresas. Uno de los ejemplos más claros fue las empresas Shell, que ya en esta época tenían una gran cantidad de problemas con todos los movimientos ecológicos que existían en ese minuto, particularmente con Greenpeace, relacionados con los derrames de crudo, de petróleo en el mar y la contaminación que sus procesos productivos estaban generando. ¿Qué hizo Shell? Desarrolló toda una campaña publicitaria relacionada a la responsabilidad social empresarial, donde limpiaban su imagen corporativa, generando un producto que se hacía ver como un producto que protegía el medio ambiente. Básicamente lo que hicieron fue generar una benzina de color verde y la llamaron ecológica. Y esta benzina de color verde protegía el medio ambiente porque su proceso productivo era más limpio que el que tenían anteriormente. Obviamente también esto sumado a una campaña que estaba eliminando el plomo de las bencinas, justamente porque el plomo era uno de los elementos más contaminantes que las bencinas tenían. En este marco, la empresa logró su cometido desde el punto de vista del marketing, limpió la imagen de la organización y presentó al mundo una empresa con una conciencia ecológica que protegía el medio ambiente. Y por lo tanto se entendió
desde esa perspectiva que la responsabilidad social jugó un papel preponderante en este cambio de imagen para la empresa. Ejemplos como eso hay muchos en la literatura de la administración y en la literatura que podemos encontrar respecto de distintos tipos de empresas en el mundo. Pero particularmente lo que tenemos que entender es que la responsabilidad social empresarial se tiene que aplicar y se debe trabajar desde la base de un programa, desde la base de una estrategia, y que siempre va a estar relacionada con la toma de decisiones de sus gerentes generales, de sus CEOs, de sus directores de empresas. Esta responsabilidad social empresarial tiene tres caras. No solamente está el medio ambiente, no solamente está la estrategia, sino que está la sociedad, el impacto que causamos en el desarrollo socioeconómico del sector donde se desarrolla la empresa. Ese desarrollo tiene que ser sostenible, tiene que ser sustentable, y para eso las herramientas que la responsabilidad social empresarial nos entregan son fundamentales. Es en este campo donde ProSocial Work trabaja muy de la mano de lo que son las ONGs, que cubren una función muy importante dentro de la sociedad. Las ONG en particular están en el mundo o existen en el mundo para cubrir aquellas necesidades que ni los estados ni las empresas privadas están cubriendo. Y lo que busca ProSocial Work es justamente enlazar estos dos mundos a este tercer mundo. Este tercer sector, que es el sector de las ONGs, son las fundaciones, son las corporaciones sin fines de lucro, y que son los llamados, obviamente, a establecer esa acción social que las empresas pueden generar para desarrollar su entorno. Quedan cordialmente invitados a que nos conozcan. Esto ha sido ProSocial Work en responsabilidad social empresarial. Buenas tardes.